Sin este fenómeno consolidado que es Cuba y que pasó por las pruebas más aterradoras, como la de tenernos al borde de una guerra nuclear, Sí. no hay historia previa o posterior que sea entendible en la lucha por la liberación de América Latina, como patria Bueno, grande. cuando llegamos al poder, empezamos a tener la oposición beligerante, inmediata y salvaje de parte de los norteamericanos. Nos organizaron un ejército con más efectivos que la Guardia Nacional de Somoza, mejor armada que la Guardia Nacional de Somoza, mejor adiestrada, con mayores recursos militares. Ese fue el ejército que se enfrentó al ejército nicaragüense y al pueblo de Nicaragua. El incipiente ejército revolucionario nicaragüense. Y al pueblo, pues, claro, de Nicaragua. Nosotros, desde que triunfó la revolución, empezamos a desarrollar programas sociales de una gran envergadura, el principal de los cuales fue la alfabetización. Incorporamos a toda la juventud en ese esfuerzo y decenas de miles de jóvenes se fueron a alfabetizar a la población. Pero además otros programas sociales que fueron menoscabados porque los recursos del país tuvimos que destinarlos para la guerra. Eso tuvo un costo político, me imagino, ¿no? Un tan alto costo político que un sector de la población se molestó, digamos, se alejó del Frente Sandinista y votaron contra nosotros en la elección donde fue electa doña Violeta Barrios de Chamorro. Allí, fíjate, con una diferencia no muy grande, nos ganaron esa elección. Y nosotros tuvimos en las manos la posibilidad de realizar un fraude con mucha libertad, digamos, de hacerlo, y sin mayor costo político, y sin embargo no lo hicimos. Aceptamos aquella derrota electoral porque pensamos que la voluntad del pueblo de Nicaragua había que respetarla. ¿Sabes que ese es un episodio pocas veces subrayado? Porque primero la victoria fue muy cercana y era discutible si se ponía uno a buscar argumentos, ¿no? Pero ustedes reconocen que fue victoria, aún por mínimo margen, y ustedes tenían todo el poder, las armas, y tenían el gobierno. Primera vez en la historia humana que una revolución que llega al poder por medio de las armas lo entrega a través de un proceso electoral. Nunca ha ocurrido en la historia. Ni siquiera otro tipo de revoluciones, menos una revolución revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Cuando Somoza era graduado en West Point. Bueno, el hijo de Somoza, el hijo del viejo Somoza. Sí. Y posgraduado en West Point. Yo me acuerdo que el búnker quedaba pegado al gran hotel donde alguna vez vivió Howard Hughes, que tenía todo el penthouse, ¿no? Ahí le cogió el terremoto a Howard Hughes. Le pegó un susto del diablo, se fue para los Estados Unidos rodeando a Nicaragua. Yo tenía la suite nuestra con Adolfo Torre, era debajo, el piso de abajo de Howard Hughes, pero él ya se había escapado. Y me acuerdo que sobornamos, tengo que decirlo así, sobornamos, dimos una propina a una ama de llaves para que nos abriera una suite de la esquina para poder tomar imágenes del búnker. Y recuerdo que le dije a Alfredo, este es el lugar perfecto para tirarle un atentado a Somoza, ¿no? Bueno, y de ahí fue que le tiraron aquel cohete que pegó en el búnker, pero que no llegó a darle a Somoza. No. Yo me acuerdo que íbamos todas las mañanas a los briefings que daba Somoza, y Somoza ni siquiera se molestaba en hablar español. Como él hablaba inglés perfecto y el slang de la Fuerza Armada, él hablaba con sus colegas, que eran los que ya se habían graduado en West Point, pero estaban en el Congreso de Estados Unidos. Le importaba un bledo la opinión pública. Él decía, elijan el comunismo o Somoza. Y entonces tenía una agencia de relaciones públicas pagada por años que venía a hacerle la imagen, primero le manejaba el lobby y la imagen en el Congreso. Y luego venía, él daba los briefings de uniforme solo en inglés en el búnker. Porque lo único que le interesaba eran las tres grandes cadenas que había en ese entonces. No estaba ni la basurita de Fox, ni CNN, ¿no? CBS, NBC, ABC. Y en un almuerzo, delante, yo lo tenía enfrente, así como te tengo a ti, y le decía a las tres cadenas, ¿ustedes creen que Costa Rica no está armada? Claro que tiene fuerzas armadas, tiene como 15.000 hombres. Yo he tenido problemas con ellos, y todo decía, el peligro aquí son los comunistas. O el comunismo o yo, y tienen que elegir. Y el tipo no daba briefing en español. Cuando empezamos a caer los corresponsales de guerra de los medios importantes de habla hispana, hizo traer de esa agencia que él le pagaba para que le cuidara la imagen
voceros para que dieran ellos los briefings en español a los corresponsales de guerra. Es increíble, tú Bueno, pues, eso no lo viste porque estabas en el frente de guerra. Imagínate que Yo todavía Somoza, no había... cuando le reclamaron a Roosevelt por qué apoyaba a Somoza, Roosevelt dijo, Una frase histórica. sí, yo no sé hablar inglés, pues, pero algo parecido, Somoza is It's a son of a son of a bitch, bitch. but it's our Our son of a bitch. bitch. No requiere traducción. es un Todo el mundo hijo sabe. de, pero es nuestro hijo de. Sí. A eso se hizo famosa la frase y en efecto Somoza era un ejemplar perfecto de lo que es la subordinación al imperio norteamericano. Bueno, y el Chihuín, el hijo Bueno, de él, el hijo de él, pues, hacía desastres cuando andábamos por ahí, ¿no? Salía Sí. con su patrulla en plan era vestido un de asesino, comando. sí. Él fue el que mató a Pedro Joaquín Chamorro, no fue el viejo. Fue él, esto es muy importante, eso no se ha dicho que yo sepa. O se sabe, Bueno, lo se sabrán sabe ustedes. poco, Se sabe poco. Pero El Chihuín fue el que el que mató. ordenó el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, a espaldas de su padre, porque su padre era tan asesino como él, por supuesto. Pero no cometía errores políticos. No iba a ser De ese tan tipo. idiota para mandar a matar a Pedro Joaquín Chamorro, pues, por el costo enorme que tenía su muerte, como en efecto lo tuvo. Pues. A raíz de la muerte de Chamorro es mi segunda entrada a Nicaragua, cuando ya la cosa estaba de otro color, ¿no? Sí, la insurrección estaba creciendo. Sí. ¿Y cuántos países le daban armamento a los insurrectos, aparte de Estados Unidos? Había armamento de todas partes. ¿Te refieres a la A contrarrevolución? la contra, sí. De Argentina llegó. Ujú. De Honduras, por supuesto, ahí tenía sus bases militares. El ejército hondureño, con un ejército golpista reaccionario, respaldaba al ejército contrarrevolucionario que pretendía derrotar a la revolución sandinista. Pero ahí había M-16, había Jalil. ¿De dónde Tenían llegaban? hasta visores nocturnos Ya tenían visores nocturnos, exacto. y aviones. ¿Cómo así? Porque los aviones con los cuales abastecían a las tropas contrarrevolucionarias. Ah, bueno, porque a nosotros no me acuerdo si fue en León o en Matagalpa, nos tuvieron al trote los aviones de Somoza, que eran los Cessnas Push bueno, Pull, eso que usaban era- los gringos en Vietnam, que le ponían ametralladoras y cohetes en la Sí, sala. sí, sí. Eso es lo que combatían contra nosotros. Pues. Y Más de una vez bombardeaban- me hicieron echar cuerpo a tierra. Recuerdo uno pasando cerca de la torre de la iglesia y Ajá. parecía que venía directo a nosotros. Ustedes se acostumbraron a eso y se reían, ¿no? Sí. Bueno. No, los aviones contra las guerrillas son inofensivos, contra las guerrillas. Depende del modelo. Hay algunos que pueden hacer algo, pero una guerrilla que se afierra bien al terreno, Generalmente la aviación, entre más moderna, más inútil, contra grupos guerrilleros. cuidado, estás hablando con una ex fuerza aérea. Ah, Bueno, pero eso es una En una experiencia guerra interesante. convencional, No, por la guerra- supuesto. La guerra asimétrica. Como los tiene aviones otra- que desfilaron ayer, ¿no? Sí. El desfile militar, extraordinario desfile, ¿no? Felicito al pueblo de Venezuela y al ejército de Venezuela por ese extraordinario, que me llamó la atención, por cierto, la forma despectiva con que los diarios de aquí trataron ese desfile. ¿Cómo así? Cuéntame. No sé, como que fuera un desfile inexistente, como que no sirvió para nada, como que el pueblo no lo pudo ver, cosas de esas pues, pude leer en los diarios. El desfile no cabía en el especial de una hora que hicimos, además, ¿no? Por ahí se fueron las milicias sin hacerle el debido reconocimiento y, imagínate, estaban ofendidísimos. Pero, ¿qué te pareció ese desfile? A ver, tú que tienes experiencia en todas partes por tu Bueno, rango. primero para desestimular cualquier agresión, ¿no? Porque, claro, no podemos decir que el ejército norteamericano no tenga una fuerza extraordinaria, pues, pues el ejército más poderoso sobre la tierra, pero aquí no solo estaban el ejército regular, sino que estaban las fuerzas irregulares, que son las más peligrosas a la hora de una contienda de esta naturaleza. Que siempre será asimétrica. Sí. Entonces, bueno, ahí estuvimos presentes en ese desfile, o escuchamos al presidente Hugo Chávez, el extraordinario discurso que pronunció. Como vos sabés perfectamente, nosotros tenemos un especial cariño, admiración y respeto por Hugo Chávez, que a propósito de ese cariño, respeto y admiración que nosotros obviamente le tenemos, porque nosotros estamos agradecidos por su existencia, te pregunto a vos, ¿qué opinás de Hugo Chávez? El parteaguas de la historia aquí. Yo llevo en Venezuela, bueno,
Yo tuve que salir de Dubái porque hice una denuncia tal que tumbé al ministro de Hacienda, estando acreditado en Casa de Gobierno, y me llevé por delante el banco más importante de la nación, 62 compañías anónimas, y como venía de la Fuerza Aérea y del Colegio Pío, no me podían acusar de ñángara. Entonces me dieron una beca para que me fuera a Francia a enfriarme. Llegué aquí, quemé las naves, porque eso era un soborno, mandarme para afuera así. Desde que yo llegué aquí vi cosas maravillosas y después vi una degradación. Yo llegué en el año 69, he hecho mi vida aquí. Y llegó un momento en que dije, se me partirá el corazón, pero un gobierno más de estos partidos tradicionales no me lo calo. Y no sé qué voy a hacer porque ya era genéticamente casi venezolano, ¿no? Estaba metabolizado como venezolano. Y aparece el fenómeno Chávez y hace erupción todo lo que estaba soterrado de mucha gente que estaba harta de la corrupción. No es que se haya eliminado por completo, pero qué barbaridad de cambio. Es el parteaguas, ¿no? No soy de los que aceptan preguntas, porque soy el de los que hacen las preguntas. Pero ¿qué te pareció el abrazo que te dio Chávez? Me conmovió mucho. Me dijo Chávez, los quiero mucho. Y yo le dije, bueno, esta situación de este momento nos enseñó, entre otras cosas, cuánto te queremos.